Entonces ya con 43 personas en la salita, damos inicio a nuestra jornada de la tarde del Business Coffee. Hoy, como les cuento, queremos hablar de un tema que todos estamos afectados por esto. La cartera vencida de las empresas está creciendo, pero es una oleada que como que está debajo del tapete, o sea, sentimos una ola venir, pero todavía no se manifiesta ni se revela ese riesgo con lo que tememos que va a llegar. Incluso nos llama mucho la atención que las empresas que entraron en insolvencia en el 2020 fueron menores que las que entraron en insolvencia del 2019, pero desde ya vemos unos síntomas complejos y vamos a hablar un poco de ese fenómeno. Y bienvenidos, ya los presento, y eso sumado al tema de facturación electrónica como una herramienta que llegó para incrementar la efectividad y las eficiencias de toda la gestión operativa, de tesorería, de cartera financiera, pero también estamos viendo con gran preocupación cómo ese proceso no está terminando de ser alineado con la operación, y estamos viendo un incremento en la mora temprana, pura mora administrativa, que es simplemente un tema operativo de hacerle trazabilidad a esa factura. Entonces, empiezo, bienvenida Silvana, acá con las mujeres de este panel, qué rico que nos acompañes, ya te doy voz para que te presentes y nos cuentes de ti. También nos acompaña Juan Carlos, que es parte también de estos ejercicios hace mucho tiempo. Juan Carlos, gracias, y el tema pues él nos lo sugirió y nos encantó. Sergio de Cartera OK, no sé si ya prendes tu cámara y te incorporas, y Mauricio también, que estaba por acá. Mauricio, que no te veo, si estás por ahí, entonces bienvenido. Entonces, Silvana, adelante. Me cuentas, Juan Carlos, cuando nos llegue Sigo, que no los vemos, pero tú los conoces más. Entonces, Silvana, bienvenida, preséntate, cuéntanos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvana Racines, soy jefe de crédito y cartera de monómeros Colombo venezolanos. Tengo aproximadamente unos 15 años en el área de tesorería, todos los temas relacionados con la parte de crédito y la cobranza. Y como bien lo dice Beatriz, el tema de la facturación electrónica ha tenido sus pros y sus contras. Particularmente nosotros, desde el inicio, cuando estuvo la implementación, pues uno atesora o vislumbra como muchos costos, como muchos procedimientos, pero al final realmente nuestra compañía, nuestra experiencia ha sido positiva. Nosotros somos una compañía que se fortalece mucho la cobranza en los incentivos por descuentos anticipados. Entonces, la facturación electrónica precisamente es esa herramienta que nos ha permitido que muchas empresas que antes no podían acceder a pagar anticipadamente, no precisamente por liquidez, sino más por estas tardanzas administrativas. Entonces, por lo menos nosotros centramos todas nuestras ventas en todo el territorio colombiano y algunas en el exterior, pero haciendo énfasis en el territorio colombiano, pues la cobranza era segmentada porque en algunos casos, pues no precisamente era la liquidez del cliente la que lo afectaba, sino un efecto terciario externo, como era simplemente la oportunidad que le llegara la factura, aparte de que internamente en sus áreas sean diligentes y la factura se lograra contabilizar. Entonces, muchos de los clientes que querían acceder y pagar oportunamente, al final no lo podían hacer por estas tardanzas internas. Hoy con la facturación electrónica, pues se nos ha minimizado mucho estas causas que generaban pagos tardíos, y por lo menos particularmente la hemos visto que ha sido algo a nuestro favor. Adicionalmente, ayer hablabas tú y el grupo de personas que acompañaban, que precisamente hoy la cobranza tenía que ser mucho más dinámica y ser más comercial, y a tener un entender precisamente de la situación de otros. Pero a veces ser productivo, ser masivo, captar mucha más gente, llamar muchas más personas, hace que sean muy limitados los tiempos de contacto del cobrador o el asistente de cobranza con la compañía. Y precisamente la facturación electrónica, muchas empresas ha reducido costos en este tema de papeleo, de facturación, de envío, y estos mismos tiempos pueden ser empleados para aquellos que decían que no hay tiempo. O sea, digamos que es una estrategia que nos ha liberado
de ciertos trámites que hoy podemos utilizar en cosas que realmente agreguen valor al negocio, como es la cobranza, y que hoy realmente juega un papel muy importante, porque no sabemos, hoy podemos tener una cartera, entre comillas, muy sana, pero no sabemos ese iceberg cuándo va a aparecer, ¿cierto? Digamos que esa ha sido mi experiencia acá en la compañía con respecto a eso. Gracias, Silvana. Ya tocaste todo el panel en 5 minutos. Qué bien, esto se pone muy interesante. Bueno, entonces ya volvemos contigo, Silvana. Sergio, bienvenido. Cuéntanos un poco de cartera, y tu trayectoria. Claro que sí. Muchas gracias, Beatriz. Muy amables para todos. Buenas tardes, Silvana. Pensando en las cosas que comentaba Silvana, nosotros realmente lo que buscamos en Cartera OK fue eso. Yo creo que desde hace ya, bueno, lo primero que hay que decir, Cartera OK es una unidad de negocios de Cobrando BPO, pues cobrando ya lleva en este mercado, en el negocio de la recuperación de cartera, 22 años. En estos 22 años, pues efectivamente el negocio ha estado centrado en el tema del sector financiero y las telecomunicaciones como grandes generadores de volúmenes de cartera y por las condiciones que ellos mismos expresan y la oportunidad de negocio que se generaba. Pero también veíamos desde hace unos 3 años, 4 años, las necesidades que tienen todas las empresas, porque no es indiscutible que absolutamente todas las empresas, sean grandes, medianas o pequeñas, todas tenemos absolutamente una factura, 10, 20, 50 facturas por cobrar. O sea, realmente la problemática de la cartera es una problemática histórica. No importa, lo que pasa es que estructuralmente y estratégicamente ha sido el sector financiero y el de las telecomunicaciones, por su tamaño, por su manejo corporativo, por los grandes volúmenes de negocio, que se ha optado a que las empresas de recuperación de cartera puedan desarrollar su operación y su oferta de valor en estos segmentos. Realmente lo que buscó Cobrando BPO desde hace 3, 4 años al sacar al mercado Cartera OK fue eso, fue decirle a los empresarios que hoy tienen unas necesidades que tenemos claro que todos los empresarios, y por eso en Cartera OK cualquier empresa es bienvenida, de cualquier tamaño, de cualquier sector económico, y lo que hacemos en un proceso de muy fácil adaptación y de muy fácil parametrización al vincularse en la Cartera OK en 24 horas. Cartera OK apoya al empresario colombiano sin importar su tamaño, ni el monto de las carteras, ni la cantidad de casos, lo ayuda a gestionarla desde, bien como tú lo decías, Beatriz, las moras tempranas, que tal vez ahí no ponemos mucho cuidado a los empresarios, y cuando vemos que ya tenemos un problema de mora de 60, 90 días, es que empezamos a preguntarnos qué fue lo que pasó. Entonces, realmente Cartera OK está ahí como una solución para el sector empresarial. En estos 3 años que llevamos en el mercado con el producto, hemos podido apoyar a 350 empresarios en todos los sectores, sector educativo, sectores editoriales, inmobiliario. O sea, realmente Cartera OK se adapta muy bien a las condiciones de cada una de las empresas. Entonces, Silvana, lo que necesites, con todo gusto, estamos pendientes. Sabemos que efectivamente los empresarios necesitan este tipo de herramientas, necesitan la experiencia de una operación de recuperación de cartera como la que ofrecen de Cobrando a través de su unidad de negocios de Cartera OK. Entonces, Cartera OK, Beatriz, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio, y estamos aquí para escuchar a los empresarios, mirar cómo nos podemos aliar. Cartera OK, pensando en todo el tema de la transformación digital, es una plataforma que puede recibir toda la información a través de APIs, tener una intercomunicación directamente con la facturación electrónica, de forma tal que podamos generar estrategias desde el cobro preventivo hasta moras administrativas y las moras más vencidas a través de toda una conectividad del operador tecnológico o del ERP que manejan nuestros clientes empresariales. Entonces, realmente es una excelente solución y, pues bueno, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos para colaborar a todos los empresarios que podamos prestar nuestros servicios. Gracias, Sergio. Bienvenido entonces. A Juan Carlos lo dejamos de último porque él es anfitrión también en este panel, entonces presentamos primero nuestros invitados. Mauricio, ya te veo con cámara prendida, ¿verdad? Ya estás por acá, lo que pasa es que si hablas ya subes como en la... Ah, ya te veo. Mauricio, bienvenido. Preséntate entonces, nos cuentas. Mauricio es un consultor especializado en impulsar este tejido empresarial con mejores prácticas en toda la cadena de gestión financiera.
Bienvenido, Mauricio. Cuéntanos un poco de ti y de tu visión de este momento de la industria. Beatriz, muchas gracias. No, mira, Mauricio Serna, más de 20 años haciendo muchos temas en el rol financiero en muchas organizaciones, pero digamos el último año y medio, 2 años, muy enfocado ya a la consultoría. Mucho tema de distrés. Hemos venido trabajando muy fuerte todo el tema de acompañamiento a empresarios en financiación en momentos de distrés. Siento yo que el país falece de vehículos de deuda para estos empresarios que eventualmente entran en temas de insolvencia, están en 11, 16 y posteriormente quieren salir, pero no logran de alguna manera financiarse porque eventualmente quedaron con un acuerdo atrapado con los bancos y los bancos realmente los marcan. Entonces estos empresarios se ven en muchísimas dificultades para tratar de volver a conseguir recursos de caja y poder salir adelante. Entonces, qué bonitas estas discusiones en donde nos enfocamos un poco en todo ese ciclo de cómo se recuperamos la cartera. Eventualmente cuando esos empresarios, digamos, tienen algunas dificultades, porque a todos eventualmente en la vida podemos cometer algunos errores o nos va mal o este tema del COVID hace que tengamos que cerrar nuestros negocios y eventualmente no podemos recuperarnos. Parte de la discusión que se viene aquí es cuáles son las soluciones que les estamos otorgando los operadores o aquellos que acompañamos a esos empresarios al mercado a tratar de que salgan de realmente estas situaciones de insolvencia. Entonces se genera un debate muy bonito y este tipo de foros pues son muy interesantes para hacer eso. Entonces, Beatriz, gracias por el espacio. Qué bien, bueno, Juan Carlos, ahora sí, bienvenido. Este también es tu espacio. Cuéntanos, Juan Carlos, y toda tu trayectoria y en qué estás ahora. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias también nuevamente por la invitación y un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Juan Carlos Suárez, actualmente soy jefe de medios de financiación en Sodimac Corona, en Home Center. También ya yo creo que rondando por allá como en casi los 18 años, muy metido en todos los temas de crédito y cobranza, pasando por retail financiero, por banco, empresas del sector real. Y bueno, digamos que con experiencias sobre todo de aprendizaje muy interesantes desde las diferentes ópticas de cada uno de los sectores. Nada, yo cuando conversábamos hace un tiempo con Beatriz de este tema en particular, lo que tiene que ver con facturación electrónica, digamos que un tema que se nos convirtió desde mi punto de vista como una objeción nueva a gestionar, a administrar y sobre la cual profundizar. Pero más allá de eso, sí creo que definitivamente de lo que viene pasando pues desde el año pasado con la pandemia, pues a las empresas pues de alguna manera nos ha tocado empezar a pararnos diferente en la cancha. Nosotros en el caso de Sodimac, digamos que uno de los canales de venta que tenemos es la venta corporativa, donde pues prácticamente pues es venta, una buena proporción es venta a plazos, facturas entre los 30, 60, 90 días. Un gran enfoque, yo pensaría que más del 80% de nuestros clientes de ese canal son sector constructor. Entonces en ese sentido el año pasado para nosotros de alguna manera tuvimos una ventaja o algo que nos jugó a favor en medio de la situación más tan complicada que estamos viviendo con el tema del COVID, y es que el sector constructor fue prácticamente uno de los primeros que se les dio apertura, pues con temas de protocolos y demás en su momento pues tuvieron que prepararse para esa situación y de alguna manera pues lograron los que se prepararon para eso pues lograr salir adelante y empezar a funcionar, que era como el afán que tenían sobre todo, y más adelante yo creo que el sector se ha ido de alguna manera como acomodando, y yo creo que lo que ha sido subsidios del gobierno para los temas de vivienda pues ha ayudado mucho que algunas de las constructoras que si bien el año pasado no fue tan bueno hayan empezado a recuperar un poco de camino. Desde el hacer de nosotros, digamos que nuestro foco de cobranza, y yo lo he contado ahí como en otros espacios, nosotros lo que hemos querido hacer es traernos experiencias del mundo de banco, del mundo de retail, del mundo de otras empresas del sector real,
para ir pues ajustando los modelos para hacer modelos de gestión de cobranza pues cada vez más efectivos y digamos que muy metidos sobre todo a dos conceptos que para mí son muy relevantes. Por un lado es todo el tema de la segmentación, de poder diferenciar los perfiles de clientes, lo que bien decía Silvana, identificar cuáles son esos que pagan por anticipado, cuáles son los que sabemos que pagan al día 15 y no estresamos la operación con costos y con procesos donde sabemos que el recaudo se va a dar en un tiempo determinado. Y empezamos más bien como a afinar la puntería a partir de los diferentes segmentos, como alineando la frecuencia de comunicación, los tonos de comunicación, y eso pues creo que es bastante efectivo de cara a la gestión de cartera. Eso no es solamente del mundo de las personas naturales, sino que en la empresa también, o en la gestión de cobranza para empresas B2B también pasa eso. Y el otro elemento importante es el tema de conocimiento de cliente, y definitivamente aquí en el conocimiento del cliente, yo siempre he puesto que esto es como el ejemplo de la cobranza de hace unos años, que iba uno y ya sabía uno quién es la señora que sacaba los cheques. Pues aquí ya no va uno a averiguar a la tesorería en la ventanilla a ver para cuándo hay cheques, sino cómo hace uno a través de la llamada identificar quién es la persona que toma las decisiones de pago, conocer qué días hay que dar las conversaciones, entender que todo esté completo para poder hacer el pago. Entonces, en ese mundo de B2B, el conocimiento del cliente cobra mucha importancia en ese nivel de saber quién es el que tenemos al otro lado. Ahora bien, ya entrando como al tema de lo que corresponde a factura electrónica, pues como lo mencionaba hace un momento, pues eso se convirtió en una nueva objeción a gestionar. En nuestro caso, pues nos pasó mucho el año pasado, que pues en lugar de estar escuchando objeciones de que no había flujo de caja o que no tenían que pagar, pues las objeciones cambiaron fue a que la factura no me llegó, la factura yo no la recibí, yo le di aceptación y ustedes no la han visto. Entonces eso nos llevó a buscar otras capacidades, unos skills diferentes a los que teníamos meramente en la cobranza, a salirnos un poco del proceso habitual que teníamos de ir a identificar con otras áreas de la compañía. ¿Aló? No, ya te oigo. Me disculpan que a veces apague la cámara porque es que si no, no te oigo. Cuando se me baja el sonido apago, pero ya te oigo. No te preocupes. No te preocupes. Entonces, nos tocó salir a buscar otro tipo de capacidades con otras áreas de la compañía, a entender el proceso, como dicen, aguas arriba, entender un poco y asegurar que nosotros tenemos que tener facturas que sean correctamente generadas y que pasen correctamente por los procesos de facturación electrónica para que nosotros tengamos facturas cobrables. Entonces, eso ha sido como la experiencia. Nosotros nos encontramos en eso, terminando de descifrar mucho de ese proceso y cómo, pues dentro de la gestión de cobranza, le damos manejo a esas objeciones, cómo nos anticipamos para que al final pues estemos trayendo el recaudo de esa cartera oportunamente. ¿Qué cantidad de elementos tan distintos hay en el tejido empresarial cuando uno tiene que especializar la cobranza, entender cómo es ese encadenamiento operativo del trámite de esa factura? Y tienes toda la razón, en una pandemia tan impresionante no nos podemos dar el lujo de manejar mora administrativa, porque si bien ya la mora va a estar compleja y abultada, si le sumamos una mora administrativa, pues nos vamos a desgastar impresionante, y esos procesos, de alguna manera, tenemos que encadenarlos y darnos el lujo, anticiparnos y perfeccionar. A mí me parece que el proyecto de facturación electrónica fue muy interesante, pero sin duda quedó cojo, ¿no te parece, Silvana? Quedó cojo al interior de las empresas, en soportarlo de manera eficiente, y lo que tú dices, se demora uno horas llamando de persona en persona, hacerle seguimiento a la factura perdida, donde debería estar solucionando realmente problemas de pago. ¿Cómo podemos encadenar mejor este proceso a esta nueva herramienta, Silvana? ¿Qué nos recomiendas? Sí. Bueno, particularmente en la empresa donde actualmente laboro, Monómeros es una gran empresa y pues son áreas independientes
equipos grandes especializados en ciertas áreas. Entonces el área de facturación en particular, aún siendo financiero, está en otra gerencia y pues es un tema que pues principalmente lo han manejado ellos. Cuando nosotros como el área de cobranza, pues comenzamos a ser usuarios de ese insumo de la facturación, y cuando tenemos un problema de cobro precisamente porque algo allá se generó y del cual no sabíamos, pues ahí viene el problema, tratar de entender y pues tener todos los soportes suficientes para armarnos en la llamada y tener todo el argumento para no cerrar la llamada de cobranza o haciendo la gestión de cobranza sin alguna información de valor, porque creo que muchos se han dado cuenta, y como lo dijo Juan Carlos, sí, hay casos que se generan donde la llamada simplemente es dónde está la factura y dónde quedó el bloqueo, y realmente eso no le agrega valor a la recuperación de una deuda o a la caja. Realmente al final eso es llamadas más llamadas y problemas que uno cree que no se va a encontrar y que dilatan de una u otra forma toda la velocidad con que uno esperaba recuperar cierta deuda. Definitivamente sí, todo esto se ha generado, pero aún así, particularmente como inicialmente comenté, pienso, no sé si de pronto porque nosotros como empresa que fuimos las que iniciamos el tema de la apertura de la facturación electrónica, llevamos de pronto un pasito más adelante y pues ya llevamos casi 2 años con esto, entonces ya gran parte de estas dificultades la hemos superado, y pues particularmente porque también manejamos un grupo de clientes que no rota con tanta velocidad como de pronto en otros tipos de negocios. Entonces, digamos, gran parte de los problemas ya se han surgido, se han solucionado, y pues los que vienen van decantando y vienen en menor proporción. Pero nuestra experiencia y el neteo de todo el proceso, en estos momentos, de pronto al principio no hubiéramos podido decir lo mismo hace 2 años, pero en estos momentos para nosotros el balance es positivo, porque realmente hemos tenido un beneficio en una mayor proporción en gran parte de nuestros clientes con respecto a la recuperación de cartera. No te estamos escuchando, Beatriz. Doctora, tienes el micrófono. Gracias. Mauricio, ¿todavía estás por ahí? Porque Mauricio lo cogimos como en medio de la avenida, entonces no sé si todavía estás por ahí. Yo quisiera como entender muy bien esas realidades de caja de las empresas hoy, como saltándonos a la pura capacidad de pago del tejido empresarial. Me sorprende esas noticias de todo el desempleo tan alto que hay, las ventas que se han caído, una segunda, tercera ola de la cuarentena, pero uno no ve reflejado esos incumplimientos en los indicadores todavía, por lo menos los que reflejan y publica la Super de la banca, de la cartera comercial. ¿Cómo han visto ustedes crecer esa cartera? ¿Realmente la situación es complicada o qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué, por ejemplo, las empresas no han querido abordar la insolvencia? ¿Por qué tuvimos menos insolvencias en el 2020 que en el 2019? William, bienvenido. Acá también te veo de Baker Tilly. Ya te presentamos que William también tiene una unidad de acompañamiento al tejido empresarial. Entonces, no sé, William, ya que estás ahí, o Sergio, si estás por ahí, o Mauricio, ¿por qué no se ha revelado este riesgo o sí se ha revelado realmente? Doctora, el de AEXA tiene la manito levantada, no sé si de pronto quiere intervenir. AEXA, bienvenidos. ¿Con quién hablamos? Porque no tenemos sino tu nombre, tu marca. ¿O no? Creo que la levantó por error. Bueno, entonces continuemos. William, te presentas y te unes al panel y nos cuentas de COA, de toda esa unidad que tienes de acompañamiento empresarial, y cómo ves tú la cartera realmente. ¿Se está incrementando? ¿No se ha revelado el riesgo? ¿Seguimos reestructurando y pateando el problema para adelante? Cosa que es muy preocupante. Bienvenido. Beatriz, muy buenas tardes. Un saludo para todos. Mi nombre es William Orjuela de Baker Tilly. Pues hemos venido acompañando a las compañías, pero definitivamente el tema de la incertidumbre generalizada nos sigue acompañando sobre la toma de decisiones. Yo siento que en el tema de la cartera
un amigo decía, se está corriendo la arruga, es decir, como que se está trasladando hacia adelante el problema porque las decisiones de fondo no se han analizado. Por un lado, las personas no quieren entrar a jugar todavía o a revelar un poco el estado real, producto obviamente de esa incertidumbre, y por el otro lado, las decisiones que se están dando son muy decisiones de corto plazo. Por tanto, yo sí veo que el problema está ahí un poco represado y que es muy importante prepararnos para o anticiparnos a las decisiones que vamos a tener que tomar, porque definitivamente habrán circunstancias que nos motiven a ver unas situaciones un poco diferentes y en algunos casos mucho más complejas. Yo creo que aquí el tema de poder hacer, de podernos anticipar a lo que va a pasar, se vuelve un tema fundamental. La forma como podamos realmente hacer un análisis interno y sobre esa base empezar a construir escenarios de posibilidad diferente, se vuelven una alternativa necesaria para poder identificar esas posibilidades y salir adelante. Hemos visto compañías de todos los tamaños en donde definitivamente cuando se hace un análisis juicioso, es posible encontrar algunas alternativas que no trasladen el problema hacia adelante, sino que permita irlo gestionando desde un principio. Y eso es un poco la invitación que les estamos haciendo a todas las organizaciones de no seguir corriendo el problema hacia adelante, porque hacia adelante puede ser más complejo, sino hacer un trabajo juicioso para empezarlo a enfrentar y encontrar las mejores posibilidades. Eso es un poco lo que estamos recomendando a las organizaciones, Beatriz. Qué bien, qué interesante. Bueno, Sergio, ¿y tú cómo ves el panorama desde el gestor, el acompañamiento de la facturación electrónica? ¿Cómo ven ustedes desde cartera? Ok, además tienes un módulo de cobranza, entonces, ¿cómo ves la situación del tejido empresarial? ¿Cómo darle más elementos a las compañías y apoyarlo con mayor potencia para que puedan superar la crisis y generarles valor? Correcto. Ahí hay una oportunidad muy grande, Beatriz, realmente. Nosotros, con este análisis que hemos hecho con estas 352 empresas que han pasado por cartera OK en estos 3 años, cuando nosotros recibimos la cartera, no la recibimos simplemente por empezar a gestionar. Realmente tenemos un acercamiento con los empresarios y lo primero que le preguntamos al empresario es ¿cómo la generó? O sea, ¿cuál fue esa cultura de manejo de riesgo que optó para generar esa cartera que hoy tiene esa pyme o esa pequeña, mediana empresa colombiana? Y nos encontramos con la sorpresa que es netamente generada por una estrategia comercial para el crecimiento en las ventas. Yo creo que ahí hay una falta de un adecuado manejo de la cultura de riesgo y de crédito en las pequeñas y medianas empresas, porque pues el empresario considera que empiezo a dar un plazo de 30, 60, 90 días, pero yo no estoy, ese nivel de empresas no está haciendo una evaluación de riesgo, no está haciendo un perfilamiento. Yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande. Nosotros realmente a estos empresarios les hemos ido complementando con un portafolio, con un ecosistema de servicios que manejamos en Cobrando BPO. Esa opción de fábrica de crédito, creo que los empresarios han identificado en esta tercera solución que les ofrecemos a los empresarios, es que crecer no es simplemente empezar a otorgar más plazo a las ventas. Para crecer hay que desarrollar toda una estrategia de generación de cultura de pago. Esa cultura de pago desde el análisis del otorgamiento de crédito, así sea pequeño, así lo consideremos bajo, pero que es muy importante al momento de otorgar un plazo adicional a mi forma de pago de contado. Hay un segundo factor que hemos identificado y es que desafortunadamente los empresarios consideran el mundo de las centrales de riesgo como un mundo ajeno, como un mundo que no me corresponde a mí. Eso es para los bancos y resulta que no es así. Realmente tenemos casos de éxitos de medianas y pequeñas empresas que no estaban afiliadas a las centrales de riesgo, no tenían un manejo de las centrales de información, lo han involucrado dentro de sus procesos, les ha permitido empezar a generar todo el esquema de reportes positivo y negativo, y esto se ha vuelto en una herramienta
de doble sentido. Una, desde el punto de vista para mitigar el otorgamiento y poder validar a esas personas que le están dando un mayor plazo en su cartera. Dos, para generar un esquema de negociación y de recuperación también de la mora. Entonces, realmente hemos encontrado en estos 351 empresas que hemos podido analizar en lo largo de estos 3 años, es eso, es una falta de cultura de todo el ciclo de crédito. Crecer no es otorgar más plazos, crecer no es simplemente otorgar una factura con 3 cuotas o decirle que me la paguen 2 contados. Crecer es evaluar esa capacidad de pago que tiene mi cliente o mi futuro aliado o mi futuro distribuidor. Crecer es efectivamente mitigar esas acciones que por desconocimiento puedo estar optando. Entonces, realmente ahí hay unas oportunidades muy grandes en el tejido empresarial. Hemos aportado, no en las 351 empresas, hemos aportado en un porcentaje de empresas que han estado vinculadas a la cartera OK, pero nos hemos sentido gratificados en el sentido de verlas cómo su comportamiento empieza a cambiar a partir de la implementación de buenas prácticas. O sea, realmente el desconocimiento, la aplicación de una adecuada estrategia de cobro y de otorgamiento permite a las empresas cuidar ese flujo de caja que es el día a día, es con lo que sostienen las empresas. Una empresa puede crecer, puede tener muchísima cartera, pero una empresa de esas también se puede quebrar sencillamente porque no tengo caja con qué cumplir mis obligaciones. Entonces, realmente hay unas oportunidades muy interesantes. Cuando unimos a esto un tercer factor como lo que es la factura electrónica, cuando ya vemos una cámara de compensación, cuando ya vemos la posibilidad de la negociación de los títulos valores, con toda la legislación que se está implementando desde el punto de vista del endoso de la factura electrónica a través de la cámara de compensación y tener una plataforma unida a todo ese modelo, pues realmente permite empezar a organizar un ciclo de generación de efectivo para las empresas mucho más acorde, mucho más rápido, mucho más eficiente. O sea, realmente creo que la transformación que nos obligó la facturación electrónica, que ya a partir de dentro de 2 meses pasamos a nómina electrónica, eso nos está generando unas herramientas que no podemos dejarlas ahí. Creo que forma también parte de las asociaciones, de las diferentes agremiaciones, apoyar al empresario en hacerle desarrollar un poco más esa cultura, un poco más de visión, porque tal vez sí, al principio cuando nosotros mismos nos involucramos como operadores tecnológicos y después nos salimos de esa figura, vimos que efectivamente sí hay una mentalidad sesgada a cumplir la norma, pero no a explorar el potencial que eso demanda. Hoy cuando tenemos empresas que están integradas tecnológicamente, hoy cuando tenemos casos de éxito de empresas que han desmontado toda su operación de recuperación de cartera y la han tercerizado con cartera OK al tener modelos sincrónicos en el sistema de información, al tener todo un sistema de comunicación en línea con las plataformas y dejándoles a labor a especialistas, pues los empresarios se han empezado a dedicar al core de su negocio. Entonces realmente creo que la facturación electrónica fue la punta del iceberg de obligarnos a hacer algo metodológicamente diferente, pero que es responsabilidad de nosotros como empresarios buscar cómo lo complementamos ese ciclo y cómo ese ciclo nos puede ayudar a generar valor y a mantener el flujo de caja, que es lo que me garantiza la perdurabilidad de la empresa. No te oímos, Beatriz. El micrófono, doctora. Se me olvida, disculpen, es que esto no... tanto estrés y tanta cosa todo al mismo tiempo, los temas virtuales, por eso a mí me encanta lo personal. Esperamos hacer en junio el Zoom y tenerlos allá todos en un formato distinto, pero juntos, pero no revueltos, sin micrófonos y sin recuadritos. Muy bien. Interesante es esa visión del ciclo, y no sé, Silvana y Juan Carlos, ¿qué opinan? Me parece que en el sector empresarial, bueno, como en todo, las empresas a veces las áreas jalonan para su lado, las áreas de cobranza para su lado, las de crédito para su lado. Cuando Sergio nos hablaba de que no es solo crecer, es todo un escalamiento de productividad, de margen, de rentabilidad, de crecer con los clientes. No es simplemente crecer las ventas y ya, y luego el problema gigante que dejo en cartera. Siempre me parece que no hay esa integralidad, todos jalando para el mismo lado, y ventas quiere ganar sus... no le vendan, ¿cómo le van a volver a vender si ni siquiera nos ha pagado lo de la feria pasada, que tuvieron feria en el pueblo, y cómo le van a vender más? Entonces, ¿cómo alinear
esas dos fuerzas de crédito y cobranza para llevar a las compañías a avanzar? Me parece que a veces restan y no suman. Cuéntanos, Silvana. Bueno, Beatriz, definitivamente yo creo que en estos momentos deberíamos apoyarnos en ese dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Y creo que no solamente en el plano de la cobranza que hoy nos interesa hablar, sino en todos los planos, ¿verdad? Que hoy pues esta situación nos ha permitido sacar la mejor versión de nosotros para muchos casos. Y no es ajeno a eso este dicho para el área de crédito y la cobranza, porque realmente hoy, pues ante la incertidumbre, ante como dijo Sergio, no recuerdo quién comentó que se está corriendo la arruga, hay una incertidumbre de que si realmente esto va a explotar en algún momento. Muchas empresas nos hemos mantenido, no hemos sentido el golpe que esperábamos de la cuarentena y de la pandemia, y no sabemos si es que todo el tiempo vamos a pasar así, o es que va a llegar un momento en que sí va a aflorar todas las consecuencias de todo este tiempo, ¿no? Pero y precisamente esa incertidumbre que a todos nos toca en todas las áreas de la organización, porque esperamos que nuestra empresa no sea una de las tantas que caiga por no poder sobrevivir a estos tiempos de crisis. Y es ahora donde todos nos ponemos la camisa de todos los colores, de todas las áreas de ventas, de contabilidad, de finanzas, de producción, de logística, porque a todos nos interesa de que la empresa salga victoriosa de todo esto. Entonces, particularmente pienso que la situación actual ha tenido un valor agregado, nos ha favorecido en el área de cobranza, porque todos realmente en el momento que inscribimos a un nuevo cliente, realmente tenemos la incertidumbre, ¿será que este sí es el que tanto le puedo vender, qué tanto riesgo puedo tener en él? Porque al final no sé si mi empresa con tanto golpe que ha tenido por factores externos aguante algo más, y no voy a ser yo mi cliente va a ser el que va a ser la cerecita de ese lado que dañe todo. Entonces, particularmente en nuestra compañía, como dices tú, siempre yo creo que eso es legítimo, que tanto el área comercial y el área financiera tienen roces, naturalmente es así, pero particularmente esto hace que juntos tengamos una misma visión de negocio, y juntos lo que queremos es que la empresa siga. O sea, los intereses personales hoy no valen si realmente nuestro interés es que continuar con un negocio, hacerlo crecer a largo plazo. Hoy somos más concienzudos en asignar un cupo de crédito, somos más concienzudos en llevar a un cliente nuevo y darle un plazo. Si el cliente es de dudosa, no tenemos mucho histórico de él, pues sigamos de contado. A veces el que mucha barca poco aprieta, en estos momentos realmente estamos siendo muy conservadores, precisamente respetando al que no sabemos qué va a ser el efecto mañana y qué otros factores se van a sumar a los que ya hoy nos ha tocado solventar como compañía. Bueno, muy bien, Silvana, gracias. Yo quisiera darle la bienvenida a Jorge López, que acá te veo con la cámara prendida y te unes a este Business Coffee. Bienvenido. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, y un honor volver a estar acá con ustedes. Bueno, excelente. Me parece muy oportuno en este momento que te unes y te veo, porque estamos hablando precisamente de que muchas veces las organizaciones, cada área jala para su lado, persigue de pronto unos objetivos y unas metas que no están alineados, y en crédito y cobranza sí que vemos eso. Las áreas de venta quieren vender y quieren despachar y quieren crecer, pero las áreas de cobranza hay clientes que les parece muy riesgosos, y a veces no hay como una capacidad de jalonar todos al mismo tiempo, y en esta época de pandemia sí que es importante. Y encuentro muy detrás de eso es que también hay unos objetivos personales que tampoco están alineados como con toda esa capacidad de generarle valor tanto a la empresa, a los clientes y a las personas. Y ahí hay un elemento muy importante que Jorge maneja, que me encanta a mí, y es cómo la productividad nos termina afectando la capacidad de entender el negocio, de liderar, de jalar todos para un lado distinto, de perder tiempo en cosas que no son, y cada uno detrás de una meta que a veces no hace el link con la meta personal y los sueños. Cómo generar una unidad de criterio en una empresa para que a través de una cultura, de una capacidad de gestión, de una metodología,
y de un manejo del tiempo, que ahora además estamos todos 7x24, entonces le dicen a uno, ay, mira, que necesitamos que le ayudes a ventas a tal cosa, y uno, no, ¿cuál ocupada? Lleva 7x24, yo no tengo tiempo ni para ventas ni para crédito, yo estoy en lo mío. Entonces, ¿cómo ese factor de productividad es tan transversal y cómo uno puede cambiar esa cultura y avanzar en esos objetivos como un todo? A ver, Beatriz, acá tocaste dos temas muy importantes. Uno es entender el negocio, porque entender el negocio, toda la empresa tiene que entender el negocio, porque probablemente los comerciales entienden una parte y la gente de cobranza entiende otra, que generalmente entienden dos cosas distintas y el gerente entiende una cosa también diferente. Entonces, digamos que lo primero es uno poder tener, ni siquiera poder tener, es que la empresa y el equipo completo, la compañía completa, tiene que tener una única comunicación. Y esa única comunicación debe tener, digamos que, tres aspectos. El primero es que sí o sí tiene que ser específica. Lo segundo es que tiene que ser tangible, que la podamos tocar. Sobre todo ustedes que son financieros, ese idioma, el financiero sí que lo entiende, los números, todo lo que puedan medir. Ese es un tema tangible. Y lo tercero, en tema de cobranzas, el aspecto emocional juega un papel relevante. ¿Por qué? Porque cuando están llamando a una persona que está debiendo o una persona que está esperando tener un crédito para cualquier cosa. Andrea, si nos ayudas con el micrófono, cerrar el micrófono de alguien que lo dejó prendido y nos está interrumpiendo. Gracias. Ya, doctora. No lo encontraba, es que me salía por allá abajo, pero ya la pude encontrar. Gracias. Bueno, ese tema emocional es muy importante porque además de moverle la racionalidad a las personas, decirles, sí, mire, en tanto tiempo tiene que estar pagando cuotas de no sé cuánto, o estos son los compromisos que usted va a establecer con nosotros, etcétera, etcétera. Hay que meterle ese toque de emocionalidad para que la persona realmente pague, porque eso es un tema de cobranzas, y la persona, ese compromiso que adquirió de unos compromisos de pago, realmente lo cumpla, porque esa persona que llamó tuvo la asertividad de, además de tocarle el cerebro, también de tocarle el corazón. Entonces ese es un primer aspecto muy importante. Y cuando digo específico, aquí ayer particularmente estábamos viendo en una empresa muy importante de este país, una asociación, una agremiación muy importante de este país, cómo construían parámetros, y los parámetros eran, no, si produce mucho, si produce poquito. Eso es como si uno dijera si cobra mucho o cobra poquito, pero entonces ¿cuánto es cobrar mucho y cuánto es cobrar poquito? En porcentajes, en números, en tiempo. Ese es el tema de especificidad. Ahora, este es un primer aspecto. Lo segundo, muy importante, que va en lo que decías, Beatriz, en el entendimiento del negocio, y es que tenemos que identificar en equipo, y cuando digo en equipo es el jefe, y llámese jefe al líder, gerente, director, presidente, como lo queramos llamar, y a todo el resto de los equipos de trabajo, tanto las personas de cobranza como los comerciales, realmente es cuáles son esas actividades que a la empresa le generan valor. Entonces, tú estabas diciendo que el comercial está desesperado por poner dinero a como sea, ¿cierto? Y el de cobranza está desesperado por ser cautos. Ahí hay que tener un balance, y entre uno y otro tienen que establecer cuál es el parámetro real por el cual el trabajo conjunto de estas dos personas, porque además tienen que trabajar juntos, a la empresa le genera valor. Porque ¿qué se gana una empresa colocando mucho dinero si después el trabajo lo tienen que hacer el personal de cobranzas
para cobrando ese dinero que nunca pagaron. Acá hay una pregunta. Claro, pues primero hay un comentario de Carolina Benavides que quiere aportar un poco y luego seguimos con la pregunta. Bueno, Juan Carlos, espérate. Dale, si quieres primero el comentario, si les parece. Entonces ya vamos contigo. Sí. Carolina, ¿estás por ahí? Cuéntanos que acá nos compartes una cosa interesante. Gracias, sí. Pues bueno, realmente mi comentario era antes de lo que ha mencionado Jorge y era relacionado con la facturación electrónica y lo importante que puede ser para todos tomarlo como una herramienta útil para la gestión de cobro, donde podamos por medio de ese soporte que el operador ya hay la traza, generar unas herramientas y estrategias al interior de las organizaciones o empresas de cobro. Entonces me parece que es una entrada importante y a tener en cuenta en este proceso. Gracias. ¿De dónde vienes, Carolina? ¿De qué compañía te unes acá al Coffee? Gracias, no, yo vengo de Colsubsidio. Ah, maravilloso. Colsubsidio maneja unas carteras muy grandes de micros, pymes, personas naturales. Es una inteligencia de negocio para atender una universalidad muy interesante. Qué pena, entonces volvemos. Juan Carlos, ibas a preguntar sobre lo que está hablando Jorge, ¿verdad? Sí, digamos que más allá como complementar un poco lo que mencionaba Jorge, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él mencionaba al final. Yo creo que las empresas al final tienen que terminar entendiendo, y creo que eso es un factor clave de éxito, que ni la cartera, ni el crédito, ni el proceso comercial pueden funcionar como silos. Definitivamente eso no funciona. Y si bien lo mencionaba Silvana, siempre van a haber diferencias naturales, digamos que por el hacer de cada una, sí tiene que haber una compenetración entre las tres en el hacer. Y ratifico mucho lo que decía, sobre todo desde el conocimiento del cliente. Es importantísimo el conocimiento del cliente cuando se origina, cuando se aprueba un cupo de crédito, para tener todo el entendimiento de que ese riesgo que se va a tomar es aceptable por la compañía, pero también para la cobranza. Es que muchas veces los mismos clientes, pues en este mundo del B2B, es que a veces puede que al tiempo esté haciendo una llamada a un asesor de ventas, un ejecutivo de ventas, al tiempo con un asesor de cobranza, y prefiere tener la comunicación con la persona que lo está atendiendo comercialmente. No porque uno haga la tarea bien o el otro la haga mejor, sino que por la naturaleza de esa cercanía comercial que se genera. Entonces yo creo que definitivamente eso tiene que existir, y tienen que existir los canales de comunicación que permitan eso. Yo creo que a veces se limita uno a que el de ventas hace un informe comercial y el analista lo lee, y después lo que hace el asesor de cobranza es que lee lo del ejecutivo y lee lo que hizo el analista. A veces esa información en el camino se termina perdiendo y pasando como juego de teléfono roto, y yo creo que al final se necesitan esos espacios donde interactúen las diferentes áreas y se puede hacer buenos perfilamientos y conocimiento del cliente de cara a mejorar la venta, usar la palanca del cupo de crédito, y pues que al final sea recuperable, o sea, que finalmente se dé el recaudo de esa venta. Claro, y en esos formatos de comunicación sí es bien importante cuando uno comunica los objetivos ser específico. Jorge nos explicaba que muchas veces nos quedamos en necesitamos mejorar la calidad de la cartera. Y bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Cuánto va a aportar esta área? ¿Cuánto esta franja de mora? Cuéntanos, Jorge, un poquito en esa especificidad. Ayúdenme, ¿cómo se dice esto tan enredado? Ay, tienes el micrófono apagado, no te oímos. Perfecto, gracias. Es completamente cierto, Beatriz, lo que estás diciendo es cierto, y ese tema de la especificidad le da claridad a todos, nos da claridad a todos, porque cuando tú dices, listo, entonces en este mes de abril, entre abril y mayo, vamos a mejorar el 5% el recaudo, y lo vamos a hacer de esta y estas formas. Cuando hay números, la gente ya sabe a dónde tiene que llegar, pero cuando decimos mejorar, empeorar o incrementar el recaudo, eso para mí es una cosa, para Carlos que está en Home Center es otra,
para Carolina, que está en Colsubsidio. Eso. Entonces, el tema de la especificidad y la tangibilidad tienen que salir a relucir. Tienen que salir a relucir. Y quiero conectar esto con algo que estaba diciendo Carlos, y que es completamente cierto, y lo vemos todos los días en cualquier tipo de organización, hasta en nuestra familia, en la casa. Es que cuando tenemos claro qué es eso que le aporta valor, que nos aporta valor, y todo lo tenemos claro, tenemos que hacer unas renuncias, sí o sí. A unos nos gustan unas, a otros nos gustan otras. Lo importante de esto es que todos estemos conscientes, y sobre todo el líder. Y les voy a decir por qué. Porque los que hemos sido jefes o líderes o como lo queramos llamar, somos los campeones mundiales de cambiar las reglas del juego. Y entonces cuando todo el equipo va encaminadito y diciendo sí, vamos por ese 5% para mejorar el recaudo de ese 5%, y después coge el jefe y dice no, es que necesitamos aumentar ¿cómo se llama? El número de créditos, las ventas. Las ventas, o sea, el número de créditos el 20%, y vamos a hacer un poquito más laxos. Y uno dice, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces los de cobranzas dicen, se les para el pelo y dicen, pues es que nos va a llegar un trabajo inmenso, pero venga, jefe, es que veníamos por esta línea, vamos bien, porque después el trabajo se pierde, y claro, después las pérdidas son enormes, y al final el número interesante es el neto en vez de ser el bruto. Claro. Bueno, Mauricio se nos fue y Sergio están todavía por ahí retomando como este coffee, entramos y salimos todos. Sergio, Mauricio, ¿cómo incrementar la productividad de las compañías en este momento de pandemia, siendo mucho más focalizados? Y lo que dice Jorge, aprender a renunciar. A veces tenemos demasiados objetivos, demasiados frentes de trabajo, queremos hacer todo al mismo tiempo. ¿Cómo tener esa capacidad de visualizar un camino como mucho más concreto de objetivos uno a uno, para que al final del año empecemos a chulear el 19, el 18, el 17 no se hizo y terminamos en 4 o 5? Tal cual, Beatriz, mira, mira que hay unos ejercicios muy interesantes. Nosotros hemos participado en un programa que se llama Trayectoria Mega de la Cámara de Comercio. Es como efectivamente las empresas empezar a pensar en grande, y ahí hay un acompañamiento de grandes empresarios, de grandes empresas colombianas, y lo primero que a uno le dicen es no defina tantos objetivos, defina 4 o 5 objetivos y trabajen solo ellos, porque si uno se llena de objetivos y si intenta hacer todo, tal vez no termina haciendo mucho. Yo creo que la primera opción es esa. Yo creo que hay que priorizar. En estos momentos la pandemia nos ha obligado a 2 cosas fundamentales. Nosotros realmente, dentro de lo que hemos podido observar y acompañar a empresas, una es cómo optimizar el gasto y cómo mantener el volumen de ventas en el ideal posible en medio de esta pandemia. Esos son 2 elementos, y yo creo que ahí hay que concentrarse. Y nace una nueva oportunidad para las empresas, y hay que aceptar, nosotros no somos capaces de hacer absolutamente todo. Entonces viene la figura de la tercerización, del apoyarse en procesos tercerizados, porque hay gente que tiene la experiencia, hay gente que te sabe hacer unos procesos que a ti te pueden desgastar y te ponen a que te establezcas objetivos y estrategias en unos procesos que son operativos o que son de back office, pero no son el core del negocio, pero sí te distraen, sí hacen que efectivamente no hagas bien la tarea de lo que tienes que hacer, que es mantener la relación con el cliente, mantener tu nivel de ventas y garantizar la entrega del producto y del servicio. Ese es el core de cualquier negocio. Produzcas zapatos, produzcas helados, produzcas ropa, produzcas un servicio. Tu concepto es ese: cómo lo comercializo, cómo lo presto bien y cómo hago que me lo paguen oportunamente. Si yo me logro concentrar en eso como empresario, yo creo que podemos sacar adelante esta etapa de pandemia. Pero si yo como empresario quiero hacer esos 3
y aparte de eso quiero hacer todos los procesos operativos y definitivamente es que si no lo hago yo, nadie más lo hace, pues creo que estamos entrando en un proceso, en un círculo vicioso donde yo quiero hacer de todo y no termino haciendo nada bien. Porque hay que ser honestos, o sea, pues a menos que hablemos de multinacionales que tienen una capacidad de 14, 20 vicepresidentes y debajo tienen gerentes, pues pueden darse el lujo de contratar unos perfiles que le pueden ayudar a atacar a uno todos los frentes de trabajo. Pero es que la empresa promedio colombiana no tiene esa capacidad, tiene 2 o 3 fichas muy importantes al interior de la empresa y ellas pueden ayudar a organizar 3 o 4, 5 elementos de trabajo, 5 frentes de trabajo, pero no los 8, los 9 o los 10 que la empresa requiere. Entonces yo creo que definir unos objetivos mínimos, máximo de unos 5, que estén enfocados en el core del negocio y esas labores operativas, buscar cómo tercerizarlas, cómo volverlas eficientes. Hoy hay muchísimos modelos. Hoy se paga por productividad, se paga por resultado. Tú ya no tienes que asumir costo fijo obligatoriamente. O sea, la transformación de costos fijos en costos variables es una teoría que está implementada desde hace muchos años y yo creo que la oportunidad de sentarse uno a mirar cómo yo lo puedo implementar, porque por eso vuelvo a decir que esa es una práctica que tenemos aquí en la Casa de los Empresarios y es que tercerizar es para las grandes, eso es para los multinacionales, eso yo no lo puedo hacer. Contratar una operación de cobranza especializada por una empresa con experiencia, eso solamente para los bancos y las telecomunicaciones. Montarme modelos de eficiencia, eso es para los grandes, yo no lo puedo hacer. Creo que hay que romper paradigmas. Y esos paradigmas se rompen trabajando uno en su core del negocio, fijándose unos objetivos claros, estratégicos en sus 3 puntos de negocio más importantes y buscando al empresario al lado, cómo me puede apoyar. Yo creo que aquí los gremios, las asociaciones tienen una responsabilidad importante en cómo ayudar a generar esas cadenas de valor y cómo poder efectivamente mostrar que hay alternativas para lo que yo creía que únicamente yo era el único que lo sabía hacer. Creo que ahí hay una oportunidad muy grande. Creo que si nos enfocamos en unos objetivos concretos y podemos mirar que no es de mi core de negocio, que alguien me lo pueda ayudar a hacer en un modelo de rentabilidad y eficiencia que vaya asociado a mi viabilidad financiera, creo que es una forma de llevar adelante esta pandemia. Muchas gracias, qué interesante el foco. Bueno, creo que por ella se nos tiene que ir, te despedimos, nos quedó faltando toda la mitad de todas esas estrategias claves de productividad que luego nos las cuentan y también ya estamos próximos a cerrar este coffee porque saben que a las 4 tenemos el lab, el Future Collection Lab, que también quiero aprovechar para dar las instrucciones. Entonces, Jorge, no sé si te despides y ya seguimos acá cerrando con nuestros otros invitados. Ay, no se te oye, tienes el micrófono prendido. Me despido dándote gracias a ti y diciéndole a Carlos que tiene toda la razón, porque es que además, como dice mi mamá, mijo, usted no es capaz de comerse 4 almuerzos al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces hay que hacer y yo diría que 5 objetivos es una cosa muy grande. Nosotros trabajamos 3, que son los 3 del core, los que son relevantes, ese Pareto que nos da el 80%, lo otro lo vamos construyendo paso a paso. Y eso que está diciendo Carlos también de delegar, es importante, o sea, hay que hacer la especialización. Bueno, te agradezco especialmente a ti, Beatriz, esa amabilidad, esa queridura tuya, pues. Bienvenida al ciclo de riesgo siempre nos aportas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Bueno, y seguimos, Juan Carlos. Silvana, ya para cerrar, entonces, una mejor práctica en los modelos de gestión de cobranza B2B que podamos instrumentar mañana. Silvana, cuéntanos 1 o 2 y Juan Carlos otras 2, que nuestras áreas algo práctico, concreto, que el lunes podamos empezar a operar independiente del tipo de empresa que seamos y que sea un factor clave de éxito. Bueno, ya que ahorita comentaste sobre el tema de la moralidad de pago, que fue el artículo que salió en la revista, aprovecho y hablo de eso. Creo que ahorita mismo estamos en un ambiente donde todo es muy impredecible, donde los datos son muy fríos y nos toca a nosotros dejar a un lado el computador y el número y los días de pago y los días de mora y realmente analizar cuáles son nuestros clientes y la calidad de los clientes que hoy poseemos. Hoy estamos en una situación que nos ha golpeado a todas las industrias y que nos ha
ha hecho algunas mantenernos en el hábito de pago que todos nuestros proveedores han visto en nosotros, pero otras no han contado con esa suerte y sí han deteriorado mucho su hábito de pago. Sin embargo, no por solamente cubrir los intereses de la compañía, hay que descartar a esos clientes, ya que siempre por mucho tiempo han mostrado que son clientes donde la responsabilidad y su palabra y el pago efectivo de sus obligaciones ha marcado su perfil. Hoy es importante agarrarnos de eso, porque si por lo menos en el lado de cobranza sí es importante recaudar y ser muy conservadores, pero también ¿qué pasa si después de la pandemia ya todo se resuelve y nos quedamos sin clientes? También tenemos que ver el otro lado de la moneda y por eso ser muy asertivos con esos clientes que hoy no están pasando por su mejor momento y que yo sí puedo dar fe de que ellos en el próximo año, una próxima temporada, la cosa va a solucionar, pero no estamos hablando de cualquier cliente, esto se construye y poder definir una modalidad de pago de un cliente no se construye de la noche a la mañana. Por eso en este caso aplica para las empresas donde sus clientes tengan una antigüedad de relevancia, donde han podido construir ese perfil. No todas podrían hacerlo. En el caso, por lo menos de Monómeros, la empresa en la cual trabajo, pues para nosotros es muy importante. Nuestros clientes son de trayectoria y en estos momentos algunos han tenido unos momentos de dificultad, pero conocer quiénes son las almas que toman las decisiones dentro de esa empresa nos permite a nosotros dar tranquilidad y apostarle a ese cliente, porque sabemos que luego de pasar este capítulo, que esperamos que así sea con el favor de Dios, pues nosotros no nos podemos quedar con un brochure de cliente de un 10% de lo que teníamos. Necesitamos también mantener la fuerza de ventas, necesitamos mantener una cartera, ser muy equilibrados en eso. Y pienso que es importante hoy, como gestores, como líderes de cobranza, ponerle alma hoy a la cobranza, tener una postura conservadora, pero también muy comercial, para ser muy asertivos en las decisiones que tomamos. No te escuchamos, Pedris. Hola. Gracias, muy interesante. Juan Carlos, para cerrar ya tu mejor práctica para instrumentar mañana. Yo cerraría, Beatriz, con el tema de integrar definitivamente la analítica de datos a las decisiones de cobranza. Y yo creo que lo mencionaba en ese momento, no recuerdo si fue Jorge Sergio, esto al final a veces cuando habla uno de analítica de datos se empieza a imaginar de pronto todas las empresas temas tan sofisticados como hablar de un Tableau, un Power BI, una cantidad de herramientas que muchas veces suenan mucho más rimbombantes de lo que al final es el hacer. Y mi recomendación es esa: hay ejercicios que las diferentes empresas inclusive las pueden hacer con un Excel muy sencillo si quieren arrancar mañana y arrancar el lunes, pero utilicen la analítica de datos para empezar a segmentar y poder empezar acciones diferenciales. Es súper importante empezar en este momento a segmentar por el tipo de producto o el tipo de cliente, cuál es el producto que nos compra. No es lo mismo si es, y hace un rato creo que tú lo mencionabas, si es un cliente que lo que nos compra es estratégico para su negocio o no. En el caso, por ejemplo, de nuestro negocio, yo sé que un cliente que me compra hierro, cemento, pues yo sé que soy un proveedor importante para él porque es que soy la columna vertebral de su negocio. Entonces tengo que empezar a identificar eso, digamos, de alguna manera segmentar qué relevancia tengo yo como proveedor de ese cliente. El tema de sector es absolutamente relevante también. Yo no puedo tener las mismas estrategias de cobranza para una empresa del sector turismo o para un hotel, para algo de gastronomía, como para el que vende tapabocas. Sencillamente tengo que tener estrategias totalmente diferenciadas y buscar los equipos y las herramientas de trabajo, digamos, acorde a cada uno de estos segmentos. Entonces, mi recomendación es eso, que se haga de esa manera, no de corazón, sino utilizando realmente la analítica de datos y la información que es muy rica en las empresas. Estás en silencio. Ya para terminar, qué interesante,
tiempo se nos fue volando. Lo que pasa es que tenemos el lab a las 4 y quiero que tengan por lo menos unos minutos de tomarse un café, mandarme, contestar alguna llamada, pero no sé si alguno de los que tenemos acá, John Belán de AIS, si nos quieres aportar finalmente algo ya para cerrar, o alguno de los asistentes que tuvimos en nuestro coffee, que estuvo bien interesante, de un tema que casi nunca se comenta, como son los modelos B2B. No sé si hay alguien que alce la mano o ya con esto nos despedimos.